Mi familia me abandonó porque mi hermana me culpó de su divorcio. Años después, recibí un correo electrónico inesperado explicándome todo con pruebas, así que arruiné su vida con eso. Hace casi 7 años, mi familia me echó de su vida y me sacó de la casa. Yo, un hombre de 29 años ahora, tenía 22 en ese entonces y no estaba económicamente estable para alquilar un departamento por mi cuenta. Todo sucedió tan repentinamente que no tuve tiempo de prepararme mental ni financieramente. La razón detrás de todo esto fue mi hermana. Mi hermana Hannah, de 37 años, y yo, nunca fuimos cercanos debido a la significativa diferencia de edad entre nosotros. Ella se casó con su novio, Pete, de 39 años, con quien llevaba 3 años saliendo, cuando tenía 27 años. Estuvieron casados durante 3 años y luego se divorciaron porque Hannah acusó a Pete de tener una aventura con una amiga mía. En ese momento, yo vivía con mis padres después de la universidad, ya que acababa de comenzar a trabajar y quería ahorrar algo de dinero antes de mudarme. Mis padres estaban de acuerdo con ese arreglo, pero eso cambió cuando mi hermana anunció su divorcio. Un día, simplemente llegó a casa llorando histéricamente y anunció que había solicitado el divorcio porque su esposo la había engañado durante 6 meses. Luego me culpó a mí por presentarle a mi amiga. Mi amiga Emily, de 28 años, estaba tratando de ganar peso y Pete, que era dietista certificado, accedió a ayudarla. Yo fui quien los presentó, y aparentemente, Emily fue con quien Pete le fue infiel a mi hermana. Estaba en shock porque, aunque Emily y yo no éramos muy cercanos, sabía que era una buena persona y nunca se involucraría con un hombre casado. Además, Pete parecía estar completamente enamorado de Hannah y siempre hablaba bien de ella, así que me resultaba difícil creer que él le había sido infiel. A pesar de mis dudas, mis padres le creyeron instantáneamente a Hannah sin siquiera cuestionarla, a pesar de que no tenía pruebas. No los culpo por eso, ya que entiendo que siempre elegirían a su hija por encima de su yerno. Sin embargo, lo que no entendí fue por qué estaban tan dispuestos a echarme a mí de casa solo porque Hannah lo dijo. Hannah llegó un día, armó un escándalo y, de alguna manera, convenció a mis padres de echarme simplemente porque yo había presentado a Emily y a Pete. Me acusó de arruinar su matrimonio, y mis padres estuvieron de acuerdo con ella. Estaba devastado y traté de razonar con mis padres, pero no quisieron escucharme. Me dijeron que si no me iba, me sacarían a la fuerza. En un solo día, perdí a mi familia y mi hogar. Sin idea de a dónde ir, estuve llorando en la acera con todas mis cosas por más de 1 hora antes de que pudiera recomponerme e ir a casa de un amigo por la noche. Traté de contactar a mis padres todos los días durante la semana siguiente, pero no tuve suerte. Mi amigo, amablemente, me dejó quedarme en su casa hasta que encontré un apartamento. Mis padres estaban completamente convencidos de que yo era el culpable del divorcio. Incluso me dijeron que estaban disgustados por lo que había hecho antes de echarme, lo cual no tenía sentido, ya que no era yo quien había engañado a mi hermana. Bloquearon mi número, así que no podía comunicarme con ellos, y cuando traté de visitarlos, mi madre amenazó con llamar a la policía si no me iba. Con el tiempo, entendí que mis padres realmente me culpaban por lo ocurrido y no querían tener nada que ver conmigo. Años después, mi vida mejoró. Conseguí un mejor apartamento y me comprometí con mi novia, Lisa, de 30 años. Hace una semana, después de publicar sobre nuestro compromiso en redes sociales, recibí un correo electrónico inesperado que contenía toda la verdad y pruebas sobre lo que realmente sucedió con el divorcio de Hannah. Resulta que mi hermana era quien estaba engañando a Pete, no al revés, como nos había hecho creer. Estaba teniendo una aventura con mi amigo Frank, de 28 años, un cajero de una tienda cercana. Pete descubrió el engaño y confrontó a Hannah, quien me culpó diciendo que yo le había presentado a Frank y que había ayudado a ocultar la relación. Todo era mentira, pero Pete, furioso, bloqueó a toda mi familia en ese momento. El correo incluía capturas de pantalla de correos electrónicos entre Hannah y Frank, llenos de confesiones de amor y planes para verse. Incluso usaba su segundo nombre como firma, lo que la delataba completamente. No había manera de que pudiera negarlo. Finalmente, tuve la verdad que había buscado durante tanto tiempo, y supe que Hannah no podía escapar de esto. Descubrí que debía haber sido Pete quien me envió ese correo después de revisar los amigos de Lisa en Facebook, porque mi intuición me decía que esto definitivamente tenía algo que ver con las redes sociales. Cuando finalmente encontré a Pete en su lista, me puse en contacto con él. Decidimos reunirnos hace unos días y me contó que había descubierto lo que Hannah le había dicho a su familia gracias a Emily, con quien se encontró hace un par de años.
Le pedí a Emily que mantuviera mi versión de la historia en secreto, y me arrepentí muchísimo cuando me di cuenta de que, si no lo hubiera hecho, probablemente le habría contado a Pete todo y habría podido demostrar mi inocencia hace años. En fin, ellos se encontraron hace un par de años. Emily terminó preguntándole a Pete sobre el divorcio, y así empezaron a hablar. Finalmente, él también se enteró de lo que Hannah nos había contado. Pete confesó que había querido hablar conmigo y decirme la verdad, pero no lo hizo porque se sentía incómodo. Juro que si Pete no se avergonzara tan fácilmente, mi vida habría sido mucho más fácil de manejar. Aún así, lo perdoné porque necesitaba su ayuda para destruir a mi hermana, y sabía que él también estaría dispuesto. Hannah definitivamente había estado mintiéndoles a mis padres para asegurarse apoyo financiero durante su divorcio. Y de paso me había incriminado porque sabía que una sola conversación con Emily bastaría para que yo descubriera la verdad. No podía creer que alguien, y menos alguien de mi propia sangre, pudiera ser tan egoísta. Estoy seguro de que nunca se molestó en aclarar la verdad, y mis padres simplemente se tragaron todas las mentiras que les contó durante su divorcio. Sabía que, si se revelaba que ella era la infiel, estaría en graves problemas, y no podía permitirse ese riesgo. Pues bien, mala suerte, porque la verdad ya había salido a la luz, y pensaba usarla para arruinar su vida tal como ella arruinó la mía hace años. No sabía si mi familia seguía viviendo en la misma casa, ya que no los había visitado en 7 años, pero, por suerte, no se habían mudado. Lo confirmé con un antiguo vecino antes de aparecer y me alegró saber que Hannah aún vivía con ellos. Eso no me sorprendió, porque Hannah siempre había sido perezosa y odiaba hacer cualquier tipo de trabajo. Si tenía la opción de vivir con nuestros padres ancianos y dejar que hicieran todo por ella, sin duda la aprovecharía. En fin, hace 2 días, Pete y yo simplemente aparecimos sin previo aviso en su casa. Mi mamá abrió la puerta y apenas le dimos tiempo para procesar lo que estaba pasando antes de entrar. Mi papá y Hannah también estaban en la sala, y éramos una gran familia feliz otra vez, pero no por mucho tiempo, porque sus expresiones cambiaron en cuanto entramos. Mi papá comenzó a amenazarnos de inmediato, diciendo que llamaría a la policía si no salíamos de su casa, y yo le respondí que podía hacer lo que quisiera. Pero solo después de leer los documentos que estábamos a punto de mostrarle. Mis padres lucían increíblemente confundidos, pero Hannah parecía que iba a vomitar y se excusó para ir a su habitación. Pensé que intentaba escapar, pero no tenía sentido hacerlo de todas formas. Pete mostró los documentos del divorcio y las capturas de pantalla de los correos electrónicos entre Hannah y Frank, mientras yo explicaba la verdadera historia. Pete también les contó cómo Hannah tuvo que renunciar a la reliquia familiar, el anillo de diamantes de nuestra abuela, como parte del acuerdo del divorcio, porque no podía permitirse pagarle el dinero ya que, como profesora de secundaria, no ganaba lo suficiente. Mis padres ya estaban horrorizados por lo que les habíamos contado, y eso fue solo la cereza del pastel. Vimos cómo se desarrollaba el drama mientras mi papá exigía una explicación a Hannah por todo lo sucedido. Cuando ella aún intentó mentir y encubrir la verdad a pesar de todas las pruebas en su contra, mi papá la echó de inmediato. Empacó sus cosas y le entregó las maletas, luego nos dijo a todos que saliéramos de su casa. No necesité que me lo dijera 2 veces y me fui con Pete mientras mi hermana suplicaba y lloraba para que nuestros padres la dejaran volver, tal como yo lo había hecho hace años. Esto era el karma en su máxima expresión y no podía estar más feliz por ello. Han pasado un par de días desde entonces, y mi hermana apareció en mi casa hace unas horas, exigiendo que arreglara las cosas con mis padres de inmediato. Ni siquiera sé cómo me encontró, pero le dije que no le debía nada. Ella había arruinado mi vida una vez, así que le devolví el favor, y ahora estábamos a mano. Supongo que ya no le queda orgullo, porque en cuanto dije eso, comenzó a llorar y a acusarme de ser un monstruo. No me importó mucho su drama y cerré la puerta mientras continuaba sollozando sin parar. Simplemente me puse los auriculares y escuché música mientras Lisa, mi prometida, trabajaba en su estudio para que ninguno de los dos se viera perturbado. Después de un rato, Hannah finalmente nos dejó en paz, pero dejó un mensaje con un marcador en mi puerta para recordarme que no era más que un monstruo vengativo. Sinceramente, no veo nada malo en lo que hice y no siento el más mínimo remordimiento, pero Hannah parece convencida de que soy el villano aquí. Yo solo le hice lo que ella me hizo a mí hace años, salvo que yo dije la verdad mientras ella no hizo más que mentir y culparme. ¿Qué opinan ustedes? ¿Soy el malo por arruinar la vida de mi hermana y lograr que la echaran 7 años después de que me acusara de causar su divorcio? Actualización 1. Hannah todavía me ha estado molestando, aunque ya pasó una semana desde que la echaron.
Tuve que amenazarla con llamar a la policía cuando me llamó por 14ª vez en el día, y solo entonces se detuvo. Ni siquiera sé cómo logró encontrar mi número de teléfono y dirección, pero ahora mismo no me interesa. Está tratando de hacer que sienta lástima por ella, porque supongo que el salario de profesora no le alcanza para vivir, aunque no creo que sea verdad. Lo más probable es que solo esté molesta porque ahora tiene que buscar un lugar para vivir y pagar su propio alquiler, electricidad y comida, ya que nuestros padres la echaron. Por lo tanto, no siento demasiada lástima por ella. Mis padres son igual de malos, si no peores que Hannah. Me encontraron en Facebook y vieron la publicación de mi compromiso, así que ahora quieren ser parte de mi vida nuevamente e incluso expresaron su deseo de asistir a mi boda. No se han disculpado, pero por alguna razón esperan que los invite a mi boda, que supuestamente debería ser un día muy importante para mí. No entiendo de dónde sacan la audacia para decir cosas como esta, pero al menos no estoy respondiendo a nada. Lisa y yo nos hemos divertido mucho leyendo sus mensajes porque realmente no hay manera de que estén hablando en serio ahora mismo. Todo esto es muy triste para ellos. Actualización 2. Hannah apareció en mi casa otra vez después de que ayer la amenacé con denunciarla por acoso. Estaba a punto de irme al trabajo, pero ella se lanzó sobre el capó de mi coche y se negó a moverse hasta que hablara con ella. Fue bastante exasperante, y esta vez llamé a la policía. Se la llevaron mientras gritaba, lloraba e intentaba a toda costa presentarme como el villano, pero, por suerte, nadie compró su actuación de chica triste. Me tomó algo de tiempo presentar cargos contra ella, pero tan pronto como lo hice, me fui al trabajo porque no quería dejar que este pequeño incidente arruinara mi día. Estaba seguro de que mis padres pagarían su fianza, ya que siempre fue su favorita, y no me equivoqué. Después de sacarla de la cárcel, me enviaron un mensaje largo sobre cómo estaba siendo demasiado duro con ellos por un error honesto que cometieron hace casi una década. Era hilarante, porque nada de lo que mi hermana y mis padres me hicieron fue ni honesto ni un error. Sabían exactamente lo que estaban haciendo y eran perfectamente conscientes de lo crueles que estaban siendo, pero eso no les impidió echarme a la calle a pesar de saber que no tenía otro lugar a donde ir. Ahora que puedo hacerles lo mismo, no veo razón para ser indulgente. Les respondí que perdieron cualquier derecho a decirme lo que podía o no hacer hace 7 años, así que más les valía dejar de engañarse a sí mismos. Aún no los he bloqueado porque no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero espero hacerlo pronto. Con suerte, podré librarme de esta familia para siempre. Actualización 3. Acabo de llegar a casa del trabajo y revisé mis redes sociales, solo para ver que mis padres, una vez más, me habían enviado otro mensaje larguísimo. Lisa y yo lo leímos juntos, y juro que fue lo más gracioso que he leído en mi vida. Supongo que estas pobres personas ni siquiera se dan cuenta de que ya no me afecta nada de lo que dicen o hacen. Ahora, simplemente me río de lo delirantes y patéticos que son. Al parecer, todavía creen que somos una familia. Me dijeron que habían aceptado de vuelta a Hannah y que habían decidido que ambos hijos merecíamos una segunda oportunidad. Como si alguna vez hubiera estado equivocado en todo esto. Mientras ellos acogían de nuevo a mi hermana, también esperaban que Lisa y yo fuéramos a su casa pronto para cenar y, entre comillas, arreglar nuestras diferencias de manera civilizada antes de la boda. Muy audaz de su parte asumir que siquiera quisiera que estuvieran en mi boda. Nos reímos un buen rato con su mensaje ridículo y, después, les respondí directamente que no estaba interesado en lo más mínimo en nada de lo que me habían invitado. Les dejé claro que estaba perfectamente bien viviendo lejos de ellos, como lo había hecho durante estos últimos 7 años. Me habían demostrado que estaba mejor sin ellos, y les estaría eternamente agradecido por eso. No los necesitaba en absoluto y tampoco quería su supuesto perdón. Así que podían continuar en paz con su pequeña familia feliz junto a mi hermana, como habían hecho hasta ahora. Con ese último mensaje, los bloqueé de una vez por todas porque ni siquiera quería seguir riéndome de ellos. Ya estaba cansado y había terminado. Estoy seguro de que intentarán ponerse en contacto conmigo de alguna u otra manera pronto, pero qué lástima para ellos, porque no lo voy a permitir. Lisa es la única familia que necesito ahora, y soy feliz con solo tenerla a ella. Mis padres y mi hermana, desafortunadamente, nunca han sido capaces de mirar más allá de sí mismos, y dudo mucho que alguna vez lo hagan. Así que la próxima vez que intenten ponerse en contacto conmigo, estarán hablando con mi abogado. Y eso es una promesa.